En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a intentar en este ratito darles una enseñanza sobre el discernimiento espiritual, la primera parte, y en la segunda parte voy a intentar explicarles un poquito las reglas de discernimiento. Entonces, para esto tan importante y tan bello, le he pedido al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que habita en lo profundo de nuestros corazones, que nos da esa agua viva maravillosa, que viene a iluminar nuestra inteligencia, a darnos sabiduría, a darnos ciencia, a darnos voluntad, a darnos fortaleza, templanza, todas las virtudes y todos los dones que necesitamos, y los carismas también que necesitamos, los carismas para enseñar, para transmitir la palabra de Dios, para edificar, para corregir, para evangelizar. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones, ven y danos esos carismas, esos dones, esas virtudes que necesitamos para servir con humildad, con transparencia, con sencillez, con todo el corazón a nuestro Señor Jesús, y pido la intercesión de todos los santos y santas del cielo, la protección de los ángeles, y sobre todo que el manto de María nos cubra y nos proteja de todo peligro y de todo mal. Gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema tan bello del discernimiento espiritual. Ya sabemos que el discernimiento espiritual es un proceso espiritual complejo porque durante este proceso hacemos varias cosas. Analizamos, reflexionamos, tratamos de utilizar la memoria para recordar, para separar, para elegir, y sobre todo intentamos distinguir lo que viene de Dios, la voz de Dios, lo que viene del mal espíritu o demonio, y lo que viene de nosotros mismos, de nuestro propio natural o naturaleza humana. ¿Y qué es lo que vamos a discernir? Bueno, en este momento vamos a intentar discernir o aprender a discernir nuestra oración personal, que generalmente tiene que ser constante, diaria, tiene que ser más o menos entre media hora a una hora, y con una base bíblica, y no voy a decir más nada porque cada uno debe tener su forma de orar, y ahora no estamos hablando o dando un curso de oración. Una vez que hemos orado, luego tenemos que discernir qué pasó durante ese rato de oración. ¿Qué más podemos discernir? También podemos discernir lo que ocurrió durante nuestro día, porque en la vida cotidiana se producen movimientos espirituales, y también tenemos que caer en la cuenta y darnos cuenta cuando en nuestra vida está actuando Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos siendo tentados y cuando nos estamos dejando llevar por nuestras inclinaciones naturales. Por eso es que conviene una vez al día, antes de irme a dormir, en la mañana, al mediodía, hacer este discernimiento del día.
puede ser que en un retiro yo haga un discernimiento de una etapa más larga de mi vida. Y entonces allí vea en qué momentos de mi vida me sentí más cerca de Dios, quién me enseñó a rezar, en qué momentos me sentí apartado de Dios, por qué. Y a estos distintos tipos de discernimiento los vamos a llamar examen, porque estamos examinando, analizando, haciendo todas estas acciones, este proceso que podemos llamar discernimiento espiritual, examen espiritual, pero hay un detalle muy, muy importante, que este examen, este discernimiento espiritual también es oración. Y para poder hacerlo bien, necesito pedir el auxilio del Espíritu Santo. Siempre necesito el auxilio del Espíritu Santo. Y tengo una cita muy, muy bonita de San Pablo, que se las recomiendo, que es del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. La tienen en el apunte. 1 Corintios 2. Podemos leer ahora desde el versículo 11, un poquito más largo. Dice, ¿quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios sino es el Espíritu de Dios. Lo más íntimo humano es nuestro propio espíritu, pero en realidad en lo más íntimo humano también está el Espíritu de Dios, porque le pertenecemos a Dios y somos de Dios y somos su imagen. Y también nos dice que el único que puede conocer lo que es propio de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso siempre tenemos que invocarlo para hacer el discernimiento espiritual o examen de la oración. Ahora bien, nosotros hemos recibido no del espíritu del mundo, sino del Espíritu de Dios, que nos hace comprender, conocer las gracias que Dios nos ha dado. Es decir, que cuando yo me tomo ese tiempo, ese ratito, para hacer esa oración de examen, esa oración donde voy a discernir qué pasó en mi oración previa, el Espíritu Santo me va a hacer conocer, tomar conciencia, que me caiga la ficha de las gracias que Dios me ha otorgado. Durante ese rato de oración, durante el día, si hago el examen del día, esas gracias que Dios me ha estado otorgando, es como una autorrevelación que de pronto descubro cómo Dios ha ido actuando, ha ido dándome su amor, ha ido dándome luz, ha ido dándome tantas cosas bellas. Y fíjense que siempre que recibimos amor, que recibimos felicidad, ilusión, que estamos contentos, es como que los médicos ahora con la neurociencia han descubierto que se generan un montón de sustancias en nuestro cerebro, benéficas, saludables, con una serie de consecuencias buenas a nivel biológico. Y cuando hacemos memoria, lo recordamos, lo actualizamos, en ese momento volvemos a revivir esas gracias tan bellas. Por ejemplo, un momento de felicidad muy grande que tuve en mi día. Y entonces lo recuerdo, lo agradezco, lo vuelvo a vivenciar en mi corazón. Y me doy cuenta que son gracias que Dios me ha dado y que tengo que agradecerlas. Me brota casi naturalmente el agradecer
esa obra de Dios en mi corazón? ¿Y quién me hace tomar conciencia de cómo está actuando Dios en mi vida? El Espíritu Santo. Después continúa, he elegido esta cita, tienen varias en el apunte, todas preciosas. Exponemos esto no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. El hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque le parece locura. Es decir, que la mayoría de las personas que no tienen experiencia de oración o que no conocen nada de la vida de oración, le va a parecer locura. A mí me ocurrió que una persona me dijo muy suelta de cuerpo así: ay, pero ¿a quién se le ocurre que alguien se puede enamorar de Dios? Dice, ¿cómo me vas a decir eso? Y yo así humildemente le dije, mirá, le digo, no me ofendas. Cuando uno va teniendo una vida de oración y de pronto va experimentando ese amor de Dios, eso nos enamora, nos genera una adhesión, un cariño muy grande. Y ella, gracias a Dios, me respetó y se quedó como así, como muy atenta escuchando. Entonces, para las personas que no son espirituales, que viven en la vida común, les parece locura lo que procede de Dios. No lo comprenden. Dice, y tampoco no lo pueden entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. ¿Qué es lo que vamos a intentar durante las enseñanzas del discernimiento espiritual? Darles criterios espirituales, criterios para darnos cuenta de esa acción de Dios en nosotros. En cambio, el hombre espiritual puede juzgarlo todo y a él nadie lo puede juzgar. Se está refiriendo que el hombre espiritual tiene otra mirada en los acontecimientos de la vida, una mirada que viene del Espíritu de Dios, que viene de Dios, una mirada de sabiduría divina, y que eso le va a permitir ver la realidad y ver la historia y plantarse en la historia de otra forma, como un hijo de Dios, como un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8, y que son conducidos por el Espíritu de Dios. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para dar lecciones? ¿Quién conoce la mente del Señor para dar lecciones? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. ¡Wow! Nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. El Espíritu Santo nos conecta con el pensamiento de Cristo, nos conecta con el Padre. Es decir, que el discernimiento espiritual, el examen espiritual, es también oración. Y tenemos siempre que pedir el auxilio del Espíritu Santo. Bueno, también tenemos la acción del mal espíritu, llamémoslo demonio, mal espíritu, que, como nos advierte San Pablo en la carta 2 Corintios 11, 14, generalmente se disfraza de ángel de luz. Es muy raro que el demonio se muestre así como abiertamente. Generalmente se presenta de una forma seductora, solapada, atractiva,
pero de esta manera nos va llevando a grandes oscuridades. Y lo más triste de todo esto es que la mayoría de la gente que no tiene vida de oración está mucho más expuesta a esta acción del mal espíritu. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan juntas se sospechan que por qué me miro así, por qué me miro así, claro, porque no me quieren, y van como fabulando todas estas ideas que tiene el poder, el mal espíritu de sugerirnos en la mente para dividir, para generar desconfianza, para que nos envidiemos unos a los otros, para que compitamos. En otros casos, yo he visto personas muy buenas que trataban de vivir en el bien, pero que eran personas tristes. Para a ellos la vida siempre era dura, era espantosa, había que hacer tantos sacrificios. Y esta tristeza no solo viene de no conocer a Dios, sino muchas veces de nuestra propia historia de dolor. Entonces, el mal espíritu, con estas personas que traen una historia de dolor, muchas veces genera resentimientos, genera odios, los impulsa a malas acciones. Entonces, al estar nosotros en oración, podemos estar más atentos, tener más cuidado y vamos a tener criterios también cuando veamos la regla del accionar del mal espíritu que viene a tentarnos con ideas, a veces ideas obsesivas. Si uno tuvo un problema con alguien, viste lo que te dijo, claro, porque te miró con tanto odio, claro. Y si uno lo acoge, se amarga, se deprime, se enoja. Y cuando nos damos cuenta que es tentación y uno dice, bueno, perdona a esta persona, lo hizo sin mala intención, te le entrego, Señor, no pasó nada y más, y al rato vuelve, viste lo que pasó, viste. Y hasta que se cansa, porque se dio cuenta que no logró amargarnos, deprimirnos, entristecernos. Y también podemos decir que esta obra del mal espíritu siempre busca, porque él nos estudia como un superpsicólogo, entrar a través de nuestras heridas, de nuestra propia historia de dolor. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de nuestro natural, de nuestra propia naturaleza, porque todos tenemos una historia de dolor, tenemos una manera en que fuimos educados, tenemos a veces como mandatos familiares de que hay cosas que son así porque son así y no nos la cuestionamos porque es lo que nos enseñaron, lo que nos impusieron y ni siquiera capaz que nos cuestionamos si eso está bien o está mal. Y todo esto es como un paquete que nos condiciona, que nos quita libertad, que no permite que libremente podamos abrirnos a la voluntad de Dios y a este paquete de nuestra historia de dolor, con todos estos condicionamientos, le vamos a poner un nombre, la herida. La herida. Todos nosotros cargamos la herida. Pero, al mismo tiempo, por otro lado, todos tenemos capacidades, talentos, que ni siquiera quizás hemos descubierto ni desarrollado, y sobre todo la capacidad de abrirnos más y más a la acción del Espíritu Santo y a esta otra parte de nosotros la vamos a llamar el pozo, porque es lo que me permite a que mi pozo se abra y se llene de esa agua viva
que va a venir a sanarme, que va a venir a guiarme, que va a venir a iluminarme. Y aquí tendría que hacer algunas acotaciones, ¿no? Por ejemplo, la importancia del autoconocimiento. Es decir, que a veces no nos queremos a nosotros mismos, nos odiamos, porque tenemos cosas que no nos gustan. Y en la medida en que el Señor nos la quiera sanar, vamos a crecer. Pero mientras tanto, tenemos que tenernos paciencia y caridad a nosotros mismos y saber que tengo estos puntos débiles. Les voy a dar un ejemplo cómico, pero hay una película muy cómica que se llama Volver al Futuro y el protagonista, que no es malo, tiene un problema, que cada vez que le dicen sos un gallina, él hace lo que el otro quiere para demostrar que él no es gallina. Es decir, que cuando le tocan la herida, él hace, iba a decir zafarrancho, no sé, hace lío y se mete en unos problemas terribles porque lo puede la herida. Ahí se ve en forma cómica, podemos decir así, algo que nos ocurre a todos. Y cuando los otros días escuché a una persona que me dijo, tengo rabia de haber tenido rabia. Es decir, que se había enojado consigo misma porque antes se había enojado. Entonces, mientras el Señor no nos sana el mal carácter, hay que tenerse paciencia, hay que tenerse caridad y no odiarse, no enojarnos tanto con nosotros mismos, pedirle a Jesús poder mirarnos con el cariño que Él nos mira, que Él nos soporta, que Él nos tolera. Todas estas partes débiles que todos cargamos y que por ahí a lo mejor el Señor me las sana. Pero mientras tanto, la tengo que sufrir, la tengo que sufrir. Otra cosa importante es que a veces nosotros pensamos que tenemos que sanarnos y estamos siempre haciendo retiros de sanación, uno, otro, siempre que podemos. Y es como que nunca estamos listos para el servicio. Si nosotros somos personas de oración, el Señor también nos va a proponer que trabajemos por los demás, nos va a invitar a trabajar, a hacer cosas por los demás. Y no esperemos estar sanos, porque en ese mismo servicio nos vamos sanando. Es decir, que si el Señor nos pide algo, o creemos nosotros, esta es otra cosa que hay que discernir cuando uno siente en oración, que el Señor nos está pidiendo un servicio. Y quizás nunca estoy listo, siempre tengo miedo, siempre me falta sanarme, pero todos tenemos algo para dar. Puedo empezar humildemente y puedo ir de a poquito entrando en ese servicio, aprendiendo de otros, y de esta manera, porque el camino de sanarse es de toda la vida. Vamos a ser muy viejitos y vamos a seguir sanando heridas. Entonces no esperemos estar sanos para trabajar en el servicio del reino. Al contrario, este mismo servicio nos va a ir ayudando a sanar nuestras heridas. Y bueno, quería cerrar con una cita preciosa que les aconsejo que ustedes lean, porque hay una carta que especialmente habla del discernimiento, que es la primera carta de Juan. Todo el tiempo va dando reglas para discernir San Juan. Y en primera de Juan 4,
versículo 7, algunos se acordarán del canto. Dios es amor, la Biblia lo dice. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. ¿Mm? Entonces, una regla fundamental de discernimiento es ir viendo cómo voy creciendo en el amor, cómo voy creciendo en el deseo de servir, en el deseo de ayudar, de ser generoso, o cómo me voy cuestionando de que soy egoísta, de que soy mezquino, de que no hago tan bien las cosas, de que por ahí me tiro de vaga. Bueno, me despido de ustedes y ya se viene la segunda parte donde vamos a ir más en detalle a las reglas de discernimiento que vamos a tomar como base a San Ignacio de Loyola, porque él, podemos decir, de todo lo que la Iglesia en ese momento tenía sobre el discernimiento espiritual, él hizo una súper síntesis y además también de su propia vida espiritual como maestro de oración. Y como estas reglas son tan cortas y tan claras, vamos a intentar leerlas, entenderlas, aplicarlas. Bueno, hasta la próxima enseñanza. Me despido de ustedes y doy gracias al Señor por este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.